amigas, queridas amigas, queridos amigos, una nueva sesión de los diálogos en Marco Escudero, y esta noche tendremos un tema que es altamente sensible para la ciudadanía, que es el juego de reformar la reforma que ha introducido el gobierno en los últimos días. Hemos pedido a Melita El Carpio que nos dé un estado de situación, y a Juan Carlos Pimentel y Limber Ayar, personas de reconocida experiencia en este campo, a dar su aporte. Pasamos a las preguntas. La pregunta, ¿qué evaluaciones tenemos de la situación de la educación boliviana hoy? Tajante, ninguna. Ninguna. El último operativo de medición de calidad se ha hecho en el 97. Se participó en un operativo del IESE, ¿ya? El PERSE. Pero ese mismo año había hecho un operativo de medición de calidad, el CIMECAD, que se constituyó como ojos y oídos de las reformas, ¿ya? Y después no se ha hecho nada. Y el 2013, el CIMECAD hace un estudio, una medición de calidad parcial. El gobierno autónomo municipal de La Paz, con mucha iniciativa y tino, hace una medición el 2014. Para primaria aplica unas pruebas, no explicita de dónde, pero para secundaria aplica algunos ítems del PISA, con resultados catastróficos. Y todas las otras evaluaciones anteriores que se había dicho, los resultados eran malos, ¿ya? Y claro, aquí el gobierno del MAS se ha empecinado en no hacer medición de calidad, más o menos hasta el 2017 o 18, donde el ministro Aguilar dice, ya vamos a hacer. Decía que sus ministros como el Giovanni Samamud, que era viceministro de Educación Superior, en seminarios decía, mientras estemos en el gobierno no vamos a aplicar pruebas internacionales porque, ya, un montón de argumentos ideológicos, etcétera. Giovanni Samamud. Pero el ministro se compromete, firma sus convenios con el IESE y estaba para aplicarse el cuarto operativo del ERCE en octubre del 19. Qué mala suerte, ¿no? Justo cuando hubieron los conflictos, se suspende la cosa para el siguiente año, y el siguiente año viene la pandemia y hasta ahora no se aplica ni el ERCE. Pero entre medio se aplicó el POTS-TERCE, es decir, el tercer operativo de medición calidad, el 17, en octubre del 17. A ver, sí, creo que sí. Sí, con 12.000 estudiantes, cuyos informes y resultados se ocultan, y es en la gestión de Víctor Hugo Cárdenas que se publica. Los resultados también estaban por debajo de la media de la región, ¿no es cierto? Entonces, ahora se está preparando y hay convenios y estamos trabajando como país con el IESE, y creo que esa influencia es muy positiva. Yo sospecho, y esto es mi hipótesis, de que los cambios, muchos de los cambios que están ocurriendo hoy en el diseño curricular, es influencia del IESE, ¿ya? Ahora, ¿qué efectos han tenido las reformas? Frustración tras frustración, ¿ya? Desencanto, esfuerzos para nada. Y como no hay ningún estudio que nos diga estamos peor o mejor después de estas dos reformas fallidas, la 1565 o la 070. ¿Quién nos va a iluminar para decir cómo estamos? Si no es a través de estudios de medición de calidad. Y el OPSE, que es el Observatorio de Medición de Calidad, hace todo menos operativos de medición de calidad. Ha hecho un estudio el año pasado para determinar si las escuelas estaban en condiciones de volver después de la pandemia y si tenían elementos de bioseguridad, etc. A eso se dedica. Pero un operativo de medición de calidad no se atreven a hacer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que pelear porque se establezca de una vez por todas una institución de medición de la calidad independiente e idónea. Si no tenemos eso, no vamos a poder decir cómo estamos en educación. Podemos decir, yo tengo mis hipótesis, ¿no? Pero eso puede estar cargado de subjetivismos para calificar cómo estamos, peor o mejor antes de las reformas.
Nada más, Juancho. Mil gracias, Juan Carlos. Eduardo Chumacero, por favor. Muy buenas noches. Esta temática de la educación es realmente muy, muy importante y lamentablemente creo que no se le da el suficiente énfasis, no se hace un análisis profundo del asunto y seguimos con experimentos de una naturaleza y de otra naturaleza. Y bueno, entrando en materia propiamente, yo creo que es tremendamente discutible que los cambios que se han introducido a partir de la ley 070 sean positivos, en el sentido de que los estudiantes estén mejor preparados que antes para enfrentarse adecuadamente a los retos de la vida. Es decir, la calidad tiene que medirse en términos de aprendizaje. ¿Qué realmente aprenden los estudiantes? Y yo tengo la impresión, porque sigo metido de alguna manera en el tema educativo, que los estudiantes cada vez aprenden menos. La 1565 estuvo poniendo la línea para hacer un cambio educativo interesante, pero bueno, vinieron cambios de tipo político y entonces eso quedó totalmente defenestrado y no se prosiguió hacia adelante. Y sobre la temática que se ha planteado, en realidad no es de lo que estamos hablando, no es de malla curricular. Juan Carlos lo ha dicho bien claramente. La malla curricular sigue siendo la misma, no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado, lo que han introducido para el 2023 son nuevos contenidos. Por ejemplo, lo del ajedrez o de la robótica. Y aquí viene una pregunta. ¿Y para qué se va a enseñar ajedrez? ¿Para qué se va a enseñar robótica? ¿Eso tiene alguna resonancia hacia adelante? Porque la gente aprenda ajedrez, va a ser más inteligente y va a poder ubicarse en una serie de problemas. Es decir, demasiado énfasis se hace en los contenidos. A partir de la ley 070, el énfasis está dado en los contenidos y los contenidos y los contenidos. Es un bombardeo impresionante de cosas. ¿Y eso realmente aprenden los estudiantes? Yo creo que no. Que es subjetivo, indudablemente que es subjetivo. Hay que preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué se va a enseñar tal o cual cosa? Y si eso va a generar realmente un aprendizaje. Y los aprendizajes no se los mide precisamente en función de exámenes. Aunque, por cierto, las pruebas LIESE tienen su calidad. Tienen, indudablemente. Pero estamos haciendo un análisis un poco fuera de... Generalmente se hace un análisis fuera de lugar. Nos hemos puesto a reflexionar, por ejemplo, en esos objetivos holísticos. Por Dios, esos objetivos holísticos los he leído 10 veces y no entiendo qué quieren decir. Y yo creo que Juan Carlos va a coincidir conmigo. Los objetivos holísticos no dicen nada porque es un popurrí de cosas. Ahora, estaban metidos los objetivos holísticos absolutamente en todo. Ahora, más bien, el objetivo holístico ya se ha vuelto solamente objetivo holístico de nivel. Por lo tanto, para el nivel primario tiene que haber un objetivo holístico y para secundaria otro. Pero ahora a los profesores se les está exigiendo que presenten planes curriculares, lo que llaman el plan de desarrollo curricular, mensualmente, no, ni siquiera mensualmente, quincenalmente. Y todo eso tiene que subirse a la plataforma del Ministerio de Educación. ¿Se dan cuenta de los miles de planes de desarrollo curricular que van a subir al Ministerio de Educación? Son, no miles, millones. Porque hay más o menos 150,000 maestros y cuántas asignaturas y cuántos colegios y cuántas escuelas. ¿Qué van a hacer con eso?
No tengo la menor idea. Lo que sí indudablemente se presenta es que ahora hay una mayor centralización y una mayor burocratización del sistema educativo. Ojalá eso contribuyera realmente a que los niños y los jóvenes aprendieran efectivamente, pero no es así. Francamente, yo veo que no es así. Me estoy pasando el trabajo de hacer unas pruebas de aprendizaje sobre cosas cotidianas de la vida, sobre salud, sobre medio ambiente, en fin, sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones de matemáticas. Y estoy aplicando estas pruebas y los resultados son realmente desastrosos, ¿no? Entonces, lo que sí se necesita es un cambio de verdadero sentido, no de contenidos, no de mallas curriculares, no de decir o hacen esto o lo sancionamos, porque permanentemente está la espada de Damocles. O cumplen con lo que se ha dicho o los sancionamos. Así no se puede trabajar educación. No vamos por buen camino definitivamente. Ojalá se produjeran cambios en los que pudiéramos saber, por ejemplo, cuáles son los criterios psicopedagógicos que los maestros deberían manejar. Porque ahora lo único que hacen es transmitir contenidos. Pero con el advenimiento del Internet, absolutamente todos los contenidos están ahí. Y con este advenimiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, el chat PGT, lo que uno quiere está ahí. Entonces no tiene sentido que el profesor siga repitiendo contenidos y tome examen sobre contenidos. Se tiene que trabajar más bien esta reforma del 2023. Está hablando ya de perfiles de salida. El perfil de salida suena bastante al término competencia. Desarrollo de competencias, eso significa saber hacer, básicamente. Y no es estar haciéndole un juego al asunto del trabajo, al capitalismo. No, para nada. Ese niño tiene que saber leer, tiene que saber escribir, tiene que saber redactar, tiene que argumentar, tiene que debatir. Eso es lo que importa, no el contenido, tanto contenido, miles de contenidos. ¿Creen ustedes que esos miles de contenidos han entrado a la cabeza de los pobres estudiantes? Me temo que no. Si no es una cosa funcional, no tiene sentido. Además, hay cada aberración. 2 horitas de inglés a lo largo de 12 años de estudio. Pues 12 horitas, que no son horas, que en realidad se convierte en el mejor de los casos en 90 minutos a la semana. ¿Se va a aprender el inglés? ¿Se va a aprender el quechua? ¿Se va a aprender el aymara? En absoluto. En absoluto, no tiene sentido, realmente no tiene sentido. Lo que tendríamos que trabajar fundamentalmente es incentivar a eso y además la criticidad, la imaginación, la creatividad, que los niños y los estudiantes sean creativos, que indaguen por sí mismos. Pero no vamos por ahí. Que hay ciertos aspectos en la ley 070 y en los diseños curriculares base que se han ido sacando, indudablemente. Por ejemplo, el intento de integrar asignaturas. La integración debería funcionar, pero es hasta por ahí, porque cada profesor con su asignatura va por aquí, va por allá, va por el norte, va por el sur, por el este o por el oeste. ¿Qué significado tiene eso? La crisis educativa sigue siendo muy profunda. Y la ley 070 no ha solucionado, desde mi punto de vista, esa crisis. Nada más, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Roberto, por favor. Yo quiero aprovechar que hay varios educadores en sala
para hacerles una pregunta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la diversidad y a la experimentación? Y no solamente me refiero al actual proyecto de reforma educativa, sino a todos los que se han planteado en los últimos años, ¿no? Que en cierta manera han tratado de implantar un modelo para la educación boliviana. De hecho, hablan de la educación boliviana, la escuela boliviana, como si debiera ser única, de un mismo tipo de contenidos, de un mismo tipo de métodos, de un mismo tipo de pedagogía y, en su caso, de un mismo tipo de salidas, ¿no? Parece que le tuviéramos miedo a la posibilidad de que las escuelas, los colegios pudieran experimentar y avanzar por el método científico clásico de la prueba y el error y aprender los unos de los otros en la medida en que los unos y los otros van experimentando y van aprendiendo y van generando nuevos y distintos resultados. Pero parece que aquí todos, los padres, los maestros, los políticos de izquierda, de derecha, etcétera, le tuviéramos miedo a la diversidad, pese a que hablamos, ¿no es cierto?, de la diversidad, de la plurinacionalidad, de las culturas diversas, etcétera. En la práctica aspiramos a un modelo único de educación y queremos que en todos los colegios se enseñe la misma matemática, la misma cantidad de música, la misma cantidad de pintura, la misma cantidad de literatura, etcétera. Y hablamos de la educación como humanística, técnica, etcétera, con todos los adjetivos simultáneamente puestos, como si los buenos platos fueran resultado de meter todos los ingredientes en la olla y revolverla, ¿no? No hay nada peor que esa comida de revoltijo de muchos elementos. Pero me pregunto entonces, ¿por qué ese temor a la diversidad en las autoridades y también en los proyectos políticos que se han planteado, ¿no? ¿Por qué no podemos abrirnos un poco a reconocer la posibilidad de que cada escuela, cada maestro, cada colegio pueda experimentar por su cuenta? Porque lo que estamos haciendo es experimentar, pero todos en uno. Y hasta que reconocemos que el error, que hemos cometido un error, han pasado 15, 10 años y ya toda una generación de estudiantes salió perdida, ¿no es cierto? ¿Por qué no promovemos más bien un proceso más abierto, más experimental, más diverso, en que todos podamos aprender de lo que están haciendo otros y podamos tener también una diversidad de escuelas, diversidad de maestros, diversidad de educaciones bolivianas? ¿Por qué Yo tenemos ese miedo? te puedo contestar, Roberto, a eso. Antonita. Y me gustaría decir que eso es parte de nuestra cultura de la enseñanza, de nuestra cultura educativa y finalmente de nuestra mentalidad boliviana. Porque si le tenemos temor a algo, a dos cosas, a la diversidad en general y a la autonomía también. Entonces, lamentablemente en educación se ha perdido una cosa y justamente el gobierno del MAS y toda su onda educativa justamente ha destruido una cosa que avanzó la 1565, que fue el proyecto educativo institucional. Ahora hay una cosa que antes llamábamos un proyecto de implementación. Era su famoso proyecto sociocomunitario productivo, ¿no? Es un proyecto más que antes hacíamos, pero sobre la base de algún eje temático al que se articulaban las actividades, las áreas, pero se ha perdido lo más importante, que es que cada institución, sobre la base de los lineamientos, que no tiene que ser una camisa de fuerza, el currículo base no debiera ser y ahora es, por eso están así planificados los contenidos por trimestre, como para que el maestro no se salga, que sea una camisa de fuerza. Pero antes eran solamente lineamientos, contenidos mínimos y competencias. Entonces ahí había espacio de construcción, ¿no? De cada institución, incluso de cada docente, de cada equipo de docentes. Entonces, eso debería recuperar otra vez la educación, el proyecto institucional y el proyecto curricular
que no lo construye pues un especialista en su escritorio y después lo vende al director de la institución, sino toda la comunidad educativa. Y ahí se plantea qué modelo, sobre la base de los lineamientos nacionales, qué modelo educativo, cómo quiere hacer su educación y qué oferta le va a dar a la comunidad esta institución en concreto. Eso es lo que se ha perdido. Yo lamento siempre y se nos muestra como la gran maravilla su famoso proyecto sociocomunitario productivo, que muchas veces es lo más elemental, no tiene nada de productivo, como por ejemplo una institución a la que me invitaron a ir porque yo hice el himno del colegio y entonces la directora ahí dijo, nuestro grito de guerra, estudiantes, no es el nombre de nuestro proyecto sociocomunitario productivo. Y los chicos gritaron, sembremos semillas de disciplina. A ver, por lo menos de perejil tendrían que haber sembrado algo, ¿no? Y no semillas de disciplina, o sea, la misma mentalidad tradicional, antigua, vertida en términos modernos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y no digo que la disciplina sea que no sea algo importante, pero miren la tergiversación, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Y entonces en esto, justamente en estos errores se podría decir, es que nuestra educación, en el informe justamente de la UNESCO, el 2019, porque hay una prueba, Juan Carlitos, que se tomó, y hay un informe el 2019 de una evaluación que se hizo, ¿no? Y ahí la UNESCO dice claramente, en Bolivia lo que llama la atención es el abismo, o la distancia que existe entre unos y otros en términos educativos, ¿no? Y claro, hay instituciones que a pesar de la 070 y a pesar de todo, están haciendo cosas muy hermosas, muy buenas instituciones, pero por su cuenta y generalmente instituciones privadas. Entonces ahí tenemos unos estudiantes que van a la NASA, unos estudiantes con unos resultados fabulosos, que van directamente que pueden ir a trabajar, a estudiar a la Sorbona, que van a universidades de Londres y que califican y que tienen buen lugar y que después, claro, resultan unos profesionales excelentes que por supuesto no están ya en Bolivia, ¿no? Ese tipo de problemas tenemos. Para responder rápidamente a la pregunta, yo creo que hay miedo a los librepensadores. Franca y llanamente hay miedo al librepensador. Y por lo tanto, todo tiene que estar normado, todo tiene que estar regulado. Los contenidos, los objetivos, etcétera, etcétera, todo está ahí. El profesor lo único que tiene que hacer es repetir. No hay ni creatividad, ni imaginación, ni nada. Ese es el problema. Sí, Roberto, yo te veo un añadido, por favor. Yo creo que no hay miedo a la diversidad en la base del magisterio. El sindicalismo docente siempre se ha opuesto a la regionalización de la educación o a la descentralización de la educación. Y el ministro Aguilar ha asumido esa posición como una posición de vida o muerte. Pese a que la ley dice que debe haberse currículos regionalizados, de hecho han aprobado con sendas resoluciones ministeriales, pero esos currículos regionalizados nadie los aplica, porque además su diseño es muy distinto al currículum base. Aquí en Cochabamba nadie aplica eso, ¿ya? Y en ninguna parte del país. Es pura declaración. Lo cierto es que el gobierno del MAS ha descentralizado muchas funciones a los gobiernos autónomos municipales y a los gobiernos departamentales. Con la 1565 logramos que la potestad para nombrar directores departamentales, por ejemplo, era de las gobernaciones entonces, y ahora sí de las gobernaciones. Antes eran prefecturas, ahora son gobernaciones, y eso ha centralizado nuevamente
el nivel central, el ministerio. O sea, no solamente en la gestión hay una fuerte centralización, sino también en los lineamientos pedagógicos y de gestión de unidades educativas. No me acuerdo si el 16 más o menos, el ministerio nos mandaba una instrucción por semana y después más. Es decir, tal día es día de la cueca, todos deben bailar la cueca, de norte a sur, de este a oeste. Y nos mandan documentadamente en videos. ¿Qué es eso? Otra semana, hacer homenaje a las personas de talla menor. Y teníamos que mandar documentos, videos para hacer eso. De norte a sur, de este a oeste. Ese año he contabilizado 37 circulares de ese tipo. Y el año académico tiene 37, sí. Y el año académico tiene 35 semanas. Entonces, el centralismo es inaguantable y puede empeorar si se impone esto de la evaluación en línea. La evaluación en línea tiene un gran peligro. Se llenan los datos preliminares que nos pide esta planificación en línea y el ministerio ya está programado que nos bajen directamente los contenidos que tenemos que avanzar en el trimestre. Ahora, no está todavía funcionando el sistema, pero si esos contenidos no se pueden mover, estamos mal, estamos fregados, ¿no es cierto? Fíjense al colmo que ha llegado el centralismo. Este gobierno no quiere soltar nada que implica un menoscabo a su poder. Y en educación les he dado estos ejemplos para demostrarles que esto es un centralismo secante en lo administrativo, en lo pedagógico y en todo. ¿Quién reacciona a eso? Don Jorge Rivera, a ver, desde una visión de afuera, denos algo de esperanza. Buenas noches. Con mucho gusto estoy pendiente siempre de todos estos asuntos en nuestro país. Yo sí creo que evidentemente plantearse una reforma es una tarea de muy largo aliento y que tiene demasiadas aristas como para poder empezar por todas ellas simultáneamente. Y no importa realmente, a mi modo de ver, la perfección del documento curricular. En la experiencia en la región latinoamericana, el problema no está en la perfección del documento curricular. La investigación ha mostrado que lo que se trata es de que el currículum real, el que ocurre en el aula, le llegue lo que el documento curricular elaborado con muchísima academia diga. Entonces, creo que esa tarea donde el rol docente que ha cambiado, y concuerdo plenamente con lo que ha explicado Linder antes, eso es uno de los aprendizajes fuertes de esta pandemia, ¿verdad? Así que creo que esa es una tarea de largo aliento que hay que comenzar. Yo construiría un poco sobre algunos de los elementos que son positivos y que por lo que escucho pueden ser atribuidos a los informes en los cuales Bolivia participó de manera experimental. Ese del 2019 lo comentamos en alguna reunión también de Diálogos de Café aquí hace algún tiempo. Pero yo creo que un esfuerzo nacional en centrarse sobre habilidades de aprendizaje podría ser un elemento conciliador y un elemento en el que todos estemos de acuerdo y sobre el cual se hagan las inversiones necesarias. Podemos tener el mejor currículo del mundo, pero si nuestros chicos no saben leer, podemos distribuirles computadoras y tener conectividad, y si no saben lo que eso significa, la pandemia nos enseñó que hay una competencia importante que es aprender con autonomía. Porque no tuvo éxito no solo en Bolivia, sino en general en la región. Los descubrimientos sobre las pérdidas de aprendizaje en la pandemia obedecen a que suponíamos que mandándoles unas instrucciones y no estando el profesor delante, los estudiantes aprenderían. Y nunca les preparamos para eso. Entonces, la propuesta estamos tratando de desarrollar aquí en los 8 países centroamericanos a los cuales estoy apoyando y asesorando es generar lo que el Consejo de Ministros de esta región
ha denominado la iniciativa de fortalecimiento de las habilidades de aprendizaje. 3 habilidades. 1, lectura. 2, pensamiento matemático. No matemáticas, sino pensamiento matemático. Y 3, aprendizaje autónomo. Si los próximos 2, 3 años nos dedicamos solamente a hacer eso, ¿creen ustedes que no importa después los desarrollos curriculares van a ser beneficiados? Y lo que los informes del Banco Mundial, UNESCO, etcétera, sobre pérdidas de aprendizaje nos están mostrando, requieren para poder recuperar, entre comillas, aprendizajes perdidos, que sepamos cómo aprender. Entonces, y no es esto la lectura, todo el mundo piensa en los 3 primeros grados, no señor, en las universidades, algunos de ustedes, Melita, creo que está en el campo académico, conozco investigaciones, donde el problema básico del fracaso universitario es no saber leer. Entonces, me parece que tomarse y tomar experiencias sobre el currículum alfabetizador que se ha practicado en el Reino Unido y en otros países y que está vigente, para secundaria, o sea, también en secundaria hay que aprender a leer. Los que estuvieron en las pruebas del 2019 ahorita están en el 6º grado, los del 3º están en el 6º y van a pasar a la secundaria sin saber leer. Entonces, yo estoy fortaleciendo siempre una propuesta de construcción sin tanta discusión sobre los documentos curriculares, cuanto de acción específica sobre competencias, ¿no es cierto? O habilidades. Yo manejo ambos términos sin entrar en las disquisiciones conceptuales sobre eso, pero habilidades o competencias para aprender. Y esas 3, ¿no es cierto?, son las importantes. En lectura, ojo, la denominamos aquí alfabetizaciones fundamentales, porque no solo hay que decodificar las letras. Hoy tenemos otros códigos de la nueva ciudadanía, los digitales. Entonces hay que aprender a leerlos, los que la pandemia nos ha enseñado, ¿no? De la globalización, algo que ocurrió en China, descubrimos que existía China y que cualquier cosa que pasaba allí nos afectaba aquí en una comunidad. O sea, hay una serie de códigos, las nuevas alfabetizaciones. Entonces, creo que un esfuerzo sistemático, inmediato, intensivo, si algo se queremos aprender en esta subregión de la pandemia, es el carácter de intensividad. Yo he ayudado aquí a formular el concepto de currículo en emergencia. No es que es para la emergencia, sino que este periodo nos hizo pensar que el currículo no responde a lo que queremos por mucho que lo reformulemos y por tanto está en permanente cambio. Y comparto lo que sugiere Roberto acerca de la necesidad de una construcción de abajo arriba, pero que tiene sus condiciones, que tiene una serie, hemos diseñado también una metodología para justamente innovar curricularmente en secundaria, atendiendo a las peculiaridades de cada localidad. En fin, yo quisiera plantear esa posibilidad porque hemos estado discutiéndola y lo hemos compartido con algunos colegas también en Bolivia sobre el concentrarse no tanto en discutir lo conceptual de las reformas, sino en una implementación para que esa o cualquier reforma funcione, requiere habilidades de aprendizaje. 3. El ajedrez, querido Eduardo, podría servir para enseñar a pensar. Y creo que esa puede ser la intención, no es el juego. El ajedrez me enseña a pensar, me cae simpática la idea, ¿verdad? Porque se trata de una habilidad que es pensamiento matemático, pero no es aprender matemáticas, ¿verdad? Es aprender a pensar. Yo creo que puede ser una buena oportunidad para ejercitar eso en nuestros estudiantes. Bueno, hasta ahí me quedo tentado por las palabras de Juan y los saludo muy cordialmente. Gracias. Freddy Camacho creo que quería hablar. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos, Melita y Limber. Muy interesante. A la respuesta, Roberto, nomás, porque a mí me parece que estamos adoptando un lastre que nos viene desde la Revolución del 52. Es una herencia. La escuela única es postulado que está en el Código de la Educación Boliviana y en la Constitución Política de la época, del 55, me parece, ¿no? Entonces, esa concepción de la escuela única es la que no nos ha abandonado, porque además ha significado una administración
hipercentralizada del tema educativo, ¿no? O sea, dentro de la lógica de que la educación, la ideología es una cosa fundamental para un gobierno y para la unidad nacional, entonces tiene que ser centralizado. Y eso nos ha traído lo que ha señalado el Juan Carlos Pimentel, ¿no? Un proceso de una especie de cogestión en el ámbito educativo entre el Ministerio de Educación y el sindicalismo del magisterio, que al igual que la administración centralizada es una institución también hipercentralizada, ¿no? Y refractaria a cualquier posibilidad de modificación de ese centralismo. Entonces, yo creo que esa es una realidad que tenemos que encararla y que ha llegado, en mi opinión, a su tope, ¿no? Ustedes mismos están planteando el tema de la autonomía, que quita la iniciativa, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ese es uno de los temas a atacarse quien quiera hacer un nuevo planteamiento en educación, un nuevo planteamiento de una nueva reforma. Entonces, solo eso, Roberto, porque me parece interesante, ¿no? Gracias. Gracias, Freddy. Creo que no hay más preguntas. Por favor, Melita, Juan Carlos y Limber den su último comentario y vamos cerrando. Comienzo. Creo que se han dicho tantas cosas valiosas en esta oportunidad, pero uno de las nuevas deudas que se generan a partir de este contexto de corte, de pandemia, de cuarentenas rígidas, dinámicas, en la que se ha encontrado tanto el país como el mundo en general, tiene que ver con el modo de gestionar el sector. Coincido en que, en general, a lo largo aquí se ha hecho referencia hasta la reforma del 55, la del Código de la Educación. Ha habido una manera de querer hacer gestión, de tener las respuestas en la instancia central, de organizar no solo el currículo, el modelo, el marco normativo, y darlo a conocer, socializarlo. Con la pandemia, yo creo que hasta dinámicas sobre las cuales se reconfigura la sociedad civil han quedado desarmadas. Y estamos viviendo un momento único, privilegiado en la historia de la humanidad, para más bien construir las respuestas de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, este es el momento, tal vez para no querer tener la respuesta, la receta, y permitir que los actores que están en la educación real, yo le llamo educación real a la que sucede en el aula, desde su experiencia, desde su práctica, aporten, den las respuestas. Entonces es un cambio, creo, que necesitan los diferentes sistemas educativos en el globo, ¿no? Para responder a unos desafíos con los cuales como sociedad no nos hemos visto en el pasado. Y si bien la educación se transforma lentamente, pero los cambios en la sociedad son demasiados acelerados, y ni qué decir con este contexto de la pandemia, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar, construir las cosas, y si es desde abajo, y si eso implica pues mayores dinámicas de autonomía, de empoderamiento de lo local, tendrá que ser así, ¿no? Porque la sociedad es la que ha cambiado y la educación está en función de la sociedad y de la vida. Bueno, de mi parte, yo quisiera decir unas palabras finales dirigidas a los docentes, de todos los ámbitos además, pero muy especialmente de la educación inicial, de primaria y secundaria, ¿no?
y mucho pienso en mis exalumnos de la Normal Católica, a quienes formamos con tanta ilusión y que salieron a este sistema, porque tenían que salir a aplicar todo lo aprendido en el marco de la 1565 y egresaron a la 070, a este mundo tan restringido, burocratizado y de falso cambio, francamente, ¿no? Entonces, eso de que mis palabras van en sentido de no perdamos la ilusión de seguir cambiando. No entremos en la lógica de todo fracasa, ha fracasado. Todas las reformas, según los maestros, han fracasado, según los políticos mucho más, ¿no? Porque quieren sacarle partido. Pero la verdad que a medida que nosotros los maestros somos los que nos rompemos la cabeza tratando de entender cuáles son la raíz de los cambios, el kit de los cambios. Y cuando hemos podido avanzar en algo, no dejemos eso, no nos desalentemos frente a circunstancias adversas. Creo que nosotros debemos ser rebeldes. Los maestros debemos ser rebeldes a situaciones que destruyen la educación. No debemos ser funcionales y siervos en un sistema así. Yo quiero animar a la rebeldía. Creo que siempre he sido rebelde y me voy a seguir rebelando mientras viva. Juancho, perdón. Yo creo que hay una cosa que debemos hacer, que se haga operativos de medición calidad con una instancia idónea. Y ojalá el IESE nos proporcione esa posibilidad. No solamente porque el IESE aplica pruebas de medición de calidad, sino que tras su informe emite cuadernos de aportes, se llama aportes, donde da lineamientos pedagógicos y didácticos para mejorar las dificultades o cómo enseñar las áreas. Eso es una cosa muy importante. Yo me leo todos los informes de aportes y transmito a los maestros, porque ahí está cosas muy sustanciales para mejorar la práctica educativa. Pero no solamente es eso. El IESE hace lo que han denominado los lineamientos curriculares. Comparar entre todos los países de la región qué es lo que está previendo que aprenda en cada grado y en cada asignatura, etcétera. Y el país, si está participando eso, tiene que aprender. No vamos a descubrir la pólvora en todo. ¿Ya? Entonces, fíjense, esa es mi aspiración. Ojalá se haga. Y ahí vamos a tener insumos para definir cuáles son las tareas para mejorar las cosas. Da la impresión de que las autoridades niegan, se huyen, porque piensan que este informe va a significar acusarlos, fusilarlos, etcétera, etcétera, ¿no? El informe del IESE no significa ajustar cuentas, sino para dotar de información relevante para mejorar las cosas, ¿no es cierto? Y claro, ahora está el debate sobre la malla curricular. Yo digo que eso no es de fondo. Y no deberíamos amplificar las voces contra esto. Más bien, concentrémonos en identificar las cosas de fondo. Y hay una cosa que hay que hacer. Yo alguna vez aprendí lineamientos rudimentarios para hacer un análisis de consistencia curricular. Estoy hablando de la década de los 80, cuando trabajaba en el CBAE. Y intenté hacer eso con la 070 con su primer diseño y no funcionaba porque ni tenían perfiles de salida y sus objetivos holísticos podían servir para kinder y también para sexto de primaria. Así eran tan ambiguos, tan generales, tan imprecisos. ¿Ya? Entonces nos resistía un mínimo de análisis curricular. Hoy con las salidas hay que identificar las salidas. Si todas esas salidas y los grados que están identificados son coherentes y van gradualmente a superar los aprendizajes hasta lograr lo que se han propuesto como terminales de la primaria, de la secundaria,
y eso creo que contribuiría muy bien para mostrar algo sistemático, es decir, ajusten más en esto, ¿no es cierto? Gracias nuevamente a los organizadores de este evento y un saludo muy cordial a todos sus amigos que estoy viendo de mucho tiempo, en especial a Jorgito Rivera, al que nos une una larga historia de haceres en la educación. Buenas noches. Queridas amigas, creo que ha sido fructífero y lo importante es que hay que seguir trabajando sobre esto, porque dadas las condiciones actuales, todo lo que se ha sugerido es lo que no se quiere hacer. Entonces, me parece que es como la justicia. Pero hay que seguir trabajando si queremos un país viable, y yo les voy a pedir que cuando los convoquemos para analizar este mismo tema, nos sigan demostrando la generosidad con que ahora han participado. Buenas noches, muchas gracias.